Saludos. Continuamos con el estudio de termodinámica. Ahora vamos en el punto 1.10, el manómetro. En la ecuación 1.18 se observa que el cambio de elevación a z, delta z en un fluido en reposo correspondiente a delta P sobre acá sobre ρ G, lo cual indica que es posible usar una columna de fluido para medir diferencia de presión. Un dispositivo usado en este principio se llama manómetro y comúnmente se usa para medir diferencias de temperaturas pequeñas y moderadas. Un manómetro comúnmente se usa para medir diferentes presiones. Okay. Un manómetro consta principalmente de un tubo en U de vidrio o plástico que contiene uno o más fluido como mercurio, agua, alcohol o aceite. Para que el manómetro tenga un tamaño manejable se usan fluidos pesados como el mercurio si se anticipan grandes diferencias de presión. Observe que el manómetro que aparece en la figura 1.49 acá, el cual se utiliza para medir la presión en el recipiente, puesto que los efectos gravitacionales del gas son insignificantes, la presión de cualquier parte del recipiente y en la posición 1 acá tiene el mismo valor. Además, dado que la presión en el fluido no varía dentro de este en dirección horizontal, la presión en el 2 es la misma que la presión en el 1 acá. O sea que P2 es igual a P1. La columna diferencial de fluido de altura H en equilibrio estático y se halla abierta a la atmósfera. Por lo tanto, a partir de la ecuación 1.19, la presión en el punto 2 se determina de forma directa como presión 2 es igual a la presión atmosférica más ρ, que es la densidad, por la gravedad por altura. Donde ρ es la densidad del fluido en el tubo. Note que el área de la sección transversal del tubo no tiene efecto en la altura diferencial de H y por lo tanto en la presión que ejerce el fluido. Sin embargo, el diámetro del tubo debe ser suficientemente grande, mayor a unos cuantos milímetros, para asegurar que el efecto de la tensión superficial y por ende el aumento debido a la capilaridad sean insignificantes. Un ejemplo de esto es que un manómetro se usa para medir la presión en un recipiente. El fluido que se emplea tiene una densidad relativa de 0.85 y la altura de la columna del manómetro es de 55 centímetros, como se ilustra en la figura 1-50. Si la presión atmosférica local es 96 kilopascal, determina la presión absoluta dentro del recipiente. Entonces, en este caso, tenemos aquí tenemos que es la presión absoluta, P mayúscula. Aquí tenemos la presión atmosférica, que es 96 kilopascal. Tengo aquí la altura, que es de 55 centímetros. Tengo aquí dr, que es de 0.85, que corresponde a la densidad relativa. Solución. La lectura del manómetro unido al recipiente y la presión atmosférica están dadas, así que se determinará la presión absoluta en el recipiente. Acá. El fluido en el recipiente es un gas cuya densidad es mucho menor que la densidad del fluido manométrico. ¿Ok? La densidad relativa del fluido del manómetro es de 0.85, tal como me la dieron. Se toma la densidad estándar del agua, que es 1000 kilogramos por metro cúbico. La densidad del fluido se obtiene al multiplicar su densidad relativa por la unidad de agua, igual a 1000 kilogramos por metro cúbico. Entonces, ρ igual a la densidad relativa, o sea, por la densidad del agua, o sea, 0.85 por la densidad de agua me da 850 kilogramos por metro cúbico. Entonces, P, la presión absoluta, es igual a la presión atmosférica más P por ρ por G por H. Entonces se hacen los cálculos, se sustituye y obtenemos 100.6 kilopascales. Observe que la presión manométrica de recipiente es de 4.6 kilopascal. Muchos problemas de ingeniería y algunos manómetros tienen que ver con varios fluidos imisibles de densidades diferentes apilados
unos sobre otros. Este tipo de sistema se puede analizar fácilmente recordando que uno, el cambio de presión en una columna de fluido de altura H, delta P, igual a P por G por H. Acuérdate que el delta P significa presión absoluta, igual a ρ por G por H. La presión se incrementa hacia abajo en un determinado fluido y disminuye hacia arriba. O sea que la presión del fondo es mayor que la presión superior. 3. Dos puntos de la misma elevación, un fluido continuo en reposo están a la misma presión. Eso es sobre la horizontalidad. El último principio resultado de la ley de Pascal permite saltar en los manómetros en una columna de fluido a la siguiente sin preocuparse del cambio de presión, siempre y cuando no se salte sobre un fluido diferente y ese se encuentre en reposo. Entonces, la presión en cualquier punto se determina iniciando en un punto de presión conocida y sumando o restando los términos PGH, o sea, ρGH, conforme se avanza hacia el punto de interés. Por ejemplo, la presión en el fondo del recipiente de la figura 1.51, acá, se puede determinar si se inicia en la superficie libre, donde la presión atmosférica P, moviéndose, se puede iniciar si se inicia en la superficie libre, donde la presión es PATM, moviéndose hacia abajo hasta alcanzar el punto 1 en el fondo. E igualando el resultado, pues uno se tiene que la presión atmosférica más esta presión más la presión 2 más la presión 3 igual a la presión absoluta. En el caso especial donde estén implicados fluidos con la misma densidad, esta relación se deduce de la ecuación 1.23 como era de esperarse. Particularmente los manómetros son adecuados para medir caídas de presión en una sección de flujo horizontal entre dos puntos especificados, debido a la presencia de un dispositivo como una válvula, intercambiador de color o cualquier resistencia al flujo. Esto se hace conectando las dos cámaras, las dos ramas del manómetro a estos dos puntos. Según ilustra la figura 1.52, el fluido de trabajo puede ser un gas o líquido cuya densidad P1, la densidad fluida manómetro P2, ρ2 y la altura del fluido H. Entonces así se continúa explicando un poquito más sobre esto. Se hace este problemita y ahí se concluye. Otro dispositivo de medición son el tubo de Bourdon. También la electrónica ha abierto camino a cada aspecto de la vida también. El dispositivo de medición de presión no son la excepción. Los modernos sensores de presión llamados transductores de presión también tenemos transductores de presión manométrica y de presión absoluta también. Tenemos también transductores de presión con medidores de deformación y de piezoeléctricos. Tenemos el barómetro y presión atmosférica. El barómetro y la presión atmosférica también. La presión atmosférica se mide mediante un dispositivo conocido como barómetro. O sea, la presión en sí se mide con el manómetro, pero la presión atmosférica se mide con un barómetro. Entonces, la presión atmosférica se denomina por lo común presión barométrica también. Fue el italiano Evangelista Torricelli, fue el primero en probar de manera concluyente la presión atmosférica. Se puede medir al invertir un tubo lleno de mercurio en un recipiente con mercurio y abierto en la atmósfera acá, como ilustra la figura 1.55. La presión en el punto B es igual, la presión en el punto B es igual a la presión atmosférica. Y la presión en el punto C aquí arriba se puede considerar como cero, puesto que no solo hay vapor de mercurio arriba del punto C y la presión es muy baja en relación con la presión atmosférica, lo que permite ignorarla y obtener una excelente aproximación. Al escribir un balance de la fuerza de la dirección vertical, se obtiene que la presión atmosférica es igual a ρ por G por H, donde G es la densidad de mercurio, G es la aceleración gravitacional local y H es la altura de la columna de mercurio arriba, de la superficie libre.
Observe que la longitud y el área de la sección transversal del tubo no causan efecto en la altura de la columna del fluido en el barómetro, en el caso de la figura 1.56. Acá. La longitud o el área de la sección transversal del tubo no tiene efecto en la altura de la columna del fluido. El barómetro siempre cuando el diámetro del tubo sea lo suficientemente grande para evitar efectos capilares de tensión o superficie. Mira aquí, tienen el mismo tamaño, misma altura. Una unidad de presión de uso común es la atmósfera estándar, que se define como la presión producida por una columna de mercurio de 760 milímetros de altura a 0 grados Celsius. En este caso, pH 13.595 kg por metro cúbico, bajo la aceleración de la gravedad estándar. Y ahí, si se usa agua en lugar de mercurio para medir la presión atmosférica estándar, sería necesaria una columna de agua de casi 10.3 metros. La presión se expresa a veces, en particular, esto lo hacen los pronosticadores del clima. En términos de la altura de la columna de mercurio, la presión atmosférica estándar, por ejemplo, es de 760 milímetros. Y la unidad de mg se llama torr, en honor a Torricelli. Por lo tanto, una TM es igual a 760 torr. La presión atmosférica estándar, tenemos ahí parte de los datos. Y aquí hay un pequeño problema, donde simplemente hay que sustituir y obtenemos los diferentes resultados que queremos obtener ahí. Entonces, por ejemplo, tenemos el primer caso, dame echar para atrás, el ejercicio 1.8, dice determine la presión atmosférica en lugar donde la lectura barométrica es de 740 milímetros por Hg. Y la aceleración gravitacional es 9.81. Suponga que la temperatura de mercurio es de grados Celsius a la temperatura de densidad. Entonces, si aquí la presión atmosférica es P por G por H, P, ρ que me dan valor, G que me da valor y H que me dan su valor, y el resultado es este. Y obviamente se convierte. Así me pasa aquí, en todas así.